Bueno, colegas, bienvenidos al canal. Pues recuerden que somos Electrocel. En esta ocasión nos llega un Huawei Y5 2018, el cual nos los trae un colega. Nos dice que no da imagen. El teléfono pues realmente sí da imagen. Lo miramos pues de muy de cerca. De pronto en la cámara no se nota. Y lo que pasa es que el teléfono no da backlight, no se ve la luz, toca pegársele para poder ver la imagen. Listo. El teléfono en ocasiones se da como destellos, parpadea. Ya el colega probó la pantalla con otra máquina y todo perfecto. Y pues el problema que tenemos que resolver es que nuestra máquina sí de backlight con la pantalla que tiene. Entonces lo que vamos a hacer es a revisar la board como tal, a ver qué le vemos de mal, y pues identificar primero las medidas en el conector de la pantalla, a ver si hace falta alguna, y luego pues identificar el backlight como tal, el integrado de backlight o el circuito de backlight mejor dicho, para analizarlo. En esta ocasión pues sería un poco complejo entre comillas, porque no contamos con esquemático de este celular, pero pues con un poco de lógica y razonamiento creo que podremos llegar a la solución sin necesidad del esquema. Listo, entonces lo que procedemos, como le comento, es a medir las líneas del conector en escala de diodo. Colocamos en escala de diodo el multímetro, como siempre, punta positiva del multímetro a tierra y la punta negativa. Con esa medimos cada una de las líneas del, del conector. Entonces estas son las líneas MIPI, las que tienen la imagen. Esas líneas están bien porque el teléfono está dando imagen. De igual manera vamos a medirla. ¿Listo? Vemos para ver cómo son las MIPI. Las MIPI pues por lo general todas miden lo mismo y vienen para una pareja. Ahí la vemos, tierra, viene tierra, una pareja, otra, exacto, tierra, y así sucesivamente. Y vemos que las MIPI están midiendo totalmente bien, señales similares, no están en corto, no hay problema. Y ahora vamos a revisar lo que es el backlight. Analizando la placa, pues todavía sin quitar los blindajes, y miramos a ver dónde vemos algún circuito parecido al backlight. En este caso pues es aquí en esta zona que vemos un diodo, un integrado, una bobina y un condensador. Eso en sí es como de manera general el circuito del backlight. Mira, el integrado, que puede ser el driver del backlight, la bobina, el diodo y el condensador. Entonces lo que procedemos es a medir en escala de diodo, en los extremos del diodo. Vemos que ninguno de los extremos está a tierra, ya eso es una señal de que es un diodo de backlight, y ahora lo vamos a medir a él. Midiéndolo, la caída de tensión es 204, es una caída muy baja. Eso nos da a entender que es un diodo Schottky, y los diodos Schottky son los que van en el backlight. Entonces ya han pasado dos pruebas, y la tercera es que el diodo está conectado a la bobina, y si está conectado a la bobina. También vemos que la bobina está conectada a ese integrado. Entonces con eso confirmamos que ese integrado es el del backlight. Tiene una bobina, un diodo que es un diodo Schottky, y por último ese diodo Schottky está conectado, no está en ninguna de las partes a tierra. Por ende entonces sí hace parte del circuito del backlight. Y vemos que está conectado al condensador ese, que es el que lleva la relación el carga el voltaje y lo lleva pues al circuito como tal del backlight. Aquí vemos esta resistencia que es de 5 ohmios, y pues lo que procedemos es a medir alrededor en escala de diodos cada punta o cada val del integrado. Vemos 390, 635, no vemos corto alrededor de él. Entonces pues el problema no es que haya un corto en el integrado como tal. Por último, lo que procedemos entonces es a seguir la línea, y pues teniendo en cuenta que el teléfono fue golpeado. Eso es muy importante, preguntar qué le pasó al teléfono, si se mojó, si se golpeó, si se dañó mientras cargaba.
Entonces lo que vamos a hacer es a colocar la placa en el teléfono y vamos a medir en el diodo Schottky a ver cuánto voltaje hay. Listo, entonces normalmente en el diodo Schottky, sin estar encendido, el voltaje es el mismo de la batería, que vendría siendo 4 voltios. Listo, entonces vamos a colocar el multímetro en escala de voltios, punta negativa a tierra, y con la positiva medimos y ahí vemos los 4 voltios, que es el voltaje de la batería. Entonces ahora procedemos a encender el teléfono, recuerden, con la pantalla conectada, para que active el voltaje, la elevación del voltaje de ese circuito. Este circuito por lo general eleva entre 36 y 40 voltios. Entonces lo que se procede es a encenderlo. Ahí vemos que el teléfono lo estamos encendiendo y el voltaje no se eleva, siempre se mantiene en 4 voltios. A veces por instantes el voltaje pasa a 31 voltios, 40, y se cae nuevamente. Eso es lo que vemos en la pantalla, los destellos que le comentaba, en el que el teléfono a veces sí mostraba la imagen y en otras ocasiones no. Mírenlo ahí, por ejemplo. Ahí vemos los cambios en el multímetro, en que el teléfono eleva. Soy muy rápido, a veces no se puede notar. Mira, ahí hubo 38 voltios, cayó, 51 voltios, cayó, y así. En ese momento es donde hace los destellos que le comentó la pantalla. Se ve la imagen, luego se quita, se ve la imagen, luego se quita. Y la imagen no es que se esté yendo y viniendo la imagen, lo que pasa es que el voltaje se eleva y hay brillo. Y al poder haber el brillo notamos la imagen, pero la imagen siempre está. Entonces el problema es que no eleva el voltaje constante, lo eleva pero se cae. Entonces ahí vemos que, entre comillas, el circuito de Barley está bien porque está elevando el voltaje. Entonces lo que tenemos que ver es qué ocurre, por qué se cae el voltaje nuevamente. Entonces lo más normal es, pues ya medimos en escala de diodo, en voltios, todo normal, no hay fuga, no hay nada. Entonces lo que vamos a hacer es a medir en el conector la parte del ánodo. El ánodo es la línea que nace de ahí del diodo, y pues también el retorno y el control. Miren, ese es el control. El control es como bien lo dice, el que controla a ese integrado. Y miren, lo tiene 1.6 voltios y él varía de 0.5 voltios a 1.8 voltios. ¿Qué hace esa variación? Si el voltaje es 0.8 voltios, el brillo es bajo. Si el voltaje es 1.8, el brillo es más alto. ¿Listo? Entonces, dependiendo cómo llegue ese voltaje ahí, que son una especie de pulsos modulares, no es un voltaje como quien dice fijo, es una señal de control, y depende cómo esté ese voltaje, así eleva nuestro integrado. Ya cuando por ejemplo, estaba en 1 voltio el control, eleva 30 y algo de voltios, y entonces eso hace que el brillo se atenúe. Si está en 1.8 el control, el voltaje se eleva aún más y el brillo es más fuerte. Y así sucesivamente es como se controla el brillo. Y eso se controla desde ese punto que les dije ahí, el que está en el medio de esos dos. Ahora bien, ahora vamos a mirar el diodo Schottky y lo vamos a medir abajo, y la línea tiene que llegar al conector de la pantalla. Entonces ahí lo que procedemos es a medir si la línea está llegando bien al conector de la pantalla. Esa línea debe de estar llegando bien porque la pantalla me da destellos de banda y quiere decir que el voltaje está llegando. Pero vamos a medirlo. Vemos a en qué parte llega y nos llega, bueno, vamos a ver, ahí, mírenlo ahí. Ahí ya es 00037, listo. Entonces ahí vemos que nos llega a ese punto el ánodo del backlight. Listo, en esa línea es donde se alimenta la pantalla, las luces LED de la pantalla. Listo, entonces por lo general siempre a los lados de esa línea está el retorno. ¿El retorno qué es? Pues simplemente el voltaje sale del conector, llega a la pantalla, pasa por todos los LED en serie y regresa regresa al integrado. Listo, entonces ahí vemos que las patillas del integrado, vemos que ese es tierra, ese por lo general es NC, el del medio,
Y ese último es el retorno de los LED. Por ahí es donde pasa el ánodo por todos los LED de la pantalla y regresa al mismo integrado para cerrar el circuito. Listo, entonces desde esa línea debe de haber continuidad con el conector de la pantalla, porque es el retorno, y el retorno viene después de pasar por todos los LED de la pantalla, sale de la pantalla, llega al conector y del conector llega hasta el integrado. Entonces tiene que haber continuidad en alguna de las líneas del conector. Desde ahí, listo, desde ahí, y medimos la continuidad, a ver, y de ese lado no hay continuidad, y de este otro lado tampoco hay continuidad, listo. Entonces ahí ya vemos un inconveniente, no tiene retorno el circuito del backlight. Entonces, como el teléfono se golpeó, lo más probable es que se haya fracturado internamente esa línea. De ahí del ánodo llega, conduce internamente y llega hasta el conector de la pantalla. Luego llega toda la pantalla, ilumina los LED y se regresa por los cátodos o retorno, y el cátodo o retorno llega a esa parte del circuito integrado del backlight. Siempre son así, todos los circuitos de backlight tienen un ánodo y un cátodo. El ánodo sale el voltaje, pasa por los LED de la pantalla y regresan por el cátodo para cerrar el circuito. El cátodo en este teléfono es la punta, contando de arriba hacia abajo, el número 7. Listo, entonces vamos a acomodar mejor aquí para que se vea. Colocamos ahí en el retorno del integrado y acá contamos el número 7 de arriba abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vemos que no hay continuidad. Ahora vemos del 7 llega a ese condensador, ahí sí hay continuidad. Entonces la solución de nosotros, ¿qué vendría siendo? Hacer un jumper de ahí, de ese condensador, hacer el jumper hasta el retorno del integrado, que viene siendo esa parte del integrado. Con ese retorno nos garantizamos de cerrar el circuito y que cuando haya ese cierre de circuito el backlight se estabilice, no hagan esos destellos del LED y pues por ende el teléfono quede iluminando bien. Entonces pues lo que procedemos a hacer es hacer el jumper ahí. Recuerden, el integrado del backlight es ese que dice AL62. Mirándolo de frente, en la parte superior izquierda, ese es la entrada de voltaje de la batería. El que sigue, el del medio, es el control, es donde se controla el brillo, y el control va de 0,5 voltios a 1,8 voltios. Depende del voltaje, así él eleva más o eleva menos y se ve reflejado en el brillo de la pantalla. Y la última patilla, la de que va a la derecha, es el switcheo de la bobina por donde se eleva el voltaje. Ahí donde soldamos el cable es el retorno de los LED de la pantalla o el cátodo como lo conocemos. Y el otro extremo es la tierra del circuito. Entonces lo que vamos a hacer es que por el golpe se perdió el retorno o se perdió el cátodo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El circuito no se cierra, sale el voltaje porque el circuito está todo bien, lo eleva, manda el voltaje a la pantalla, pasa por todos los LED y debería regresar al cátodo, debería regresar por el cátodo al mismo integrado. Como la línea del cátodo está rota, es como si tuviéramos un circuito solo conectado a la línea positiva y no tuviera la tierra conectada. El voltaje no va a circular bien porque el circuito no está cerrado. Entonces acá el circuito, entre comillas, se abrió y nosotros tenemos que cerrar el circuito. ¿Cómo? Haciendo nuevamente la pista del cátodo. Ya, entonces lo que vamos a hacer es a ese condensador donde yo sé que llega el cátodo, que es la patilla número 7, vamos a soldarle el cable, y ese cable ya viene soldado o ya está soldado al cátodo del integrado, al retorno del integrado. Ahí nuevamente le repito, ya con eso cerramos el circuito, el voltaje se elevará y al elevarse quedará estable y pues con la ayuda de Dios debería de darnos backlight permanente y se acabaría el problema de la placa
que no nos daba luz y no podíamos ver la imagen. Entonces, si el video les fue de ayuda hasta este momento, por favor les pido que me ayuden compartiéndolo. Créanme que me es de gran ayuda, me ayudan a crecer en el canal. Déjenme sus comentarios, siempre estoy pendiente leyéndolos. Créanme que me motiva, me da alegría ver a todas las personas que puedo ayudar, y pues me emociona ciertamente leer sus comentarios positivos. Cualquier otra duda que tengan, pues déjenmela también en los comentarios, denle me gusta al video, compártanlo en sus redes sociales, con sus amigos, colegas, que así me ayudan a crecer de una manera genial, por así decirlo. Entonces, ya ahí terminamos de soldar el cable, ya luego de eso lo vamos a cubrir con máscara UV, le pegamos una buena limpieza. Recuerden, siempre todos los trabajos dejarlo lo más limpio posible y que quede de la mejor manera. Limpiar siempre el flux, que quede todo lo más original posible. Entonces lo que hicimos fue llevar el retorno al integrado del backlight. El retorno es el cátodo. En otras palabras, vuelvo y repito, el cátodo de la pantalla tiene dos, ánodo y cátodos. En este caso solo tiene un cátodo, entonces un ánodo y un cátodo. El ánodo estaba bien, pero el retorno, que es el cátodo, no llegaba al integrado de backlight y por ende no encendía o no daba backlight constante, daba unos destellos que eran por segundos, como quien dice. Entonces ahora vamos a proceder a encender el teléfono a ver si se enciende y si está todo normal. Recuerden siempre verificar bien si el daño está en imagen o en backlight. Si hay imagen, pues ahí sí se meten a revisar el backlight. Si no hay imagen, pues primero arreglen la imagen y luego miran el backlight si hay problemas. Muchas veces es que el teléfono no da imagen, y cuando no da imagen no hay backlight. Y ahí vemos que el teléfono le dieron un golpe, se fracturó internamente la línea y por eso no había un retorno, no estaba el circuito cerrado y no había el backlight constante. Entonces la solución era que hiciéramos un jumper para que había un retorno. Entonces no lo estaba haciendo y por eso el teléfono no daba backlight. Ahí ya lo vemos que está perfecto, vemos la imagen. Vamos a bajar acá en la barra de notificaciones y pues está perfecto. Entonces espero el video les haya servido de algo. Recuerden que somos Electrocel y pues hasta la próxima, amigos, que estén bien. No se olviden darle me gusta y suscribirse al canal, amigos.